retiro. Listo. Muy buenas tardes a toda la comunidad digital y estudiantes de Woolworth Education. El día de hoy, 16 de julio, nos encontramos reunidos con Yarixa, quien nos va a contar un poco más acerca del tema de presentación de impuestos y todas aquellas cosas que son importantes en la declaración de impuestos y derechos laborales en Australia. Vamos a esperar un poco más, poder tener un poco de participación y de personas conectadas. Vamos a tener una pequeña intervención por parte de diferentes estudiantes, en donde vamos a tener la oportunidad, dentro de los participantes, poder sortear una presentación de impuestos totalmente gratis. Entonces, dentro de los conectados, vamos a hacer este sorteo. Damos la bienvenida a Yarixa. Yarixa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Arden, buenas tardes y pues acá listos para poderle dar la información a los estudiantes, todo lo que necesitan saber. Claro que sí, vamos a tener también un espacio para poder responder algunas preguntas, algunas dudas y pues bienvenida. Muchas gracias por tu participación. Gusto. Gracias. Listo. Perfecto, no, yo estoy pendiente, tú me dices cuándo empezamos y también la presentación de la pantalla, tú me dices cuándo necesitas que yo te presente. Claro que sí, tenemos acá la presentación, pues la intervención de Viviana Hernández, quien nos escribe. Vamos a responder algunas dudas al final, vamos a dar una información como pauta inicial y vamos a tener pues unas respuestas por parte tuya. Viviana, muchas gracias por tu intervención. Vamos a esperar unos minutos más y vamos a iniciar. Esperemos unos 20 segundos más y arrancamos con tu presentación. Listo. Yo creo que podemos arrancar, Yarixa. ¿Listo? Listo, arranquemos. ¿Qué quieres contarnos el día de hoy? Cuéntanos. Bueno, entonces vamos a mostrar, me dicen si todos pueden ver mi pantalla. Bueno, entonces, ¿qué es la idea de este seminario que estamos haciendo con la agencia hoy? La idea es como poderle explicar a los estudiantes qué hay que tener en cuenta con los impuestos acá en Australia. ¿Quiénes somos nosotros? Primero que todo, pues para las personas que no me conozcan, mi nombre es Yarixa Salazar, yo vengo de la empresa Guayanes Accounting. Nosotros somos una empresa de contadores públicos que ofrecemos muchísimos servicios de negocios, de empresas, de todo, pero hoy quiero enfocarme solamente en lo que es importante para los estudiantes internacionales. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para hacerlo un poquito más dinámico, yo voy como pasando lo que yo considero que es importante que ustedes tengan en cuenta y obviamente, por favor, aprovechen y hagan las preguntas de los casos en particular, lo que se aplique a ustedes. Entonces, esa es la idea. La idea es que después de esta hora que estemos juntos, ustedes puedan entender qué son sus obligaciones tributarias, sus derechos como empleados. También vamos a mirar eso un poquito. ¿Qué pasa en Australia si no cumplimos con las reglas, digámoslo así? Y por último, quiero tocar las personas que de pronto más adelante decidan salir del país, como qué tienen que tener en cuenta los estudiantes cuando eso pasa. Okay. Bueno. Perfecto. Perfecto. Espérame que acá. Entonces, nosotros, digamos que Australia es un país de los muy poquitos que les permite a los estudiantes trabajar y ellos nos permiten hacer 40 horas a la quincena. Entonces, cuando llegamos a Australia, tenemos dos opciones de trabajar. Una que es con Tax Fund Number y otra que es con ABL. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas dos? Entonces, cuando tú trabajas con Tax Fund Number, tú eres un empleado, y tu empleador tiene dos obligaciones,
quitarte de lo que te está pagando la cantidad de impuestos que corresponde y pagarte la pensión, ¿sí? Entonces, por lo menos, hagamos de cuenta que yo trabajo con Tax File Number y yo me gano $30 la hora. Entonces, mi empleador tiene que coger, digamos, $5, mandárselos a la oficina de impuestos y darme los $25 a mí. Si yo trabajo con ABN, mi obligación es pagar los impuestos al final del año. Entonces, cuando yo trabajo con ABN, entonces a mí, digamos, me van a pagar los $30 en mi bolsillo, pero yo tengo que ser muy juiciosa porque ya sé que al final del año, si me paso de cierto nivel de ingresos, tengo que pagar impuestos. Y en el ABN no hay superannuation y en el Tax File Number sí es superannuation, que es la pensión, que es el 9.5 que tienen que pagarle encima, digamos, del salario que se les está pagando. Esas como las dos diferencias y estas son como las dos opciones que los estudiantes tienen generalmente cuando llegan. Los dos números son gratis, entonces yo sé que incluso la agencia también les ayuda a sacar el Tax File Number o el ABN, las agencias les ayudan a sacar esos números. Entonces, llegamos a Australia. ¿Cuál es la obligación tributaria del estudiante o cuándo comienza esa obligación tributaria? Entonces, generalmente lo que pasa es la obligación tributaria empieza desde el momento que tú sacas tu Tax File Number, ¿sí? Y en el momento que, digamos, hacemos la aplicación al Tax File Number, ahí dice, pues, en la letra pequeña, digámoslo así, ustedes tienen que hacer su declaración anual. ¿Qué puede pasar? Que tú trabajes o tú no trabajes, ¿sí? Entonces, por lo menos, hagamos de cuenta que yo llegué en marzo. Y digamos, con la pandemia, llegó el 30 de junio, porque el año fiscal acá es un poquito diferente a Sudamérica, va de julio a junio. Entonces, si en este periodo yo no trabajé, llegué en marzo y no trabajé, entonces lo único que tengo que hacer es algo que se llama un tax no necesario, ¿sí? Para informarle a la oficina de impuestos que efectivamente tengo un Tax File Number, pero no recibí ingresos. ¿Qué pasa si trabajé? Si trabajé con Tax File Number o con ABN, entonces ahí sí necesito hacer lo que llamaríamos un tax return completo. Y por último, la última obligación que tendría un estudiante y es cuando trabajan con ABN y sus ingresos superan los $75,000, tienen que registrarse para algo que conocemos acá como GST o lo que nosotros conocemos como el IVA. Que el IVA acá es del 10%. O si ellos deciden trabajar con Uber manejando carro, entonces se tienen que registrar para ello. Digamos que estos serían como las 3 obligaciones que un estudiante puede presentar cuando está acá en Australia. Entonces, es muy importante que entiendan, y esto es uno de los mitos que de pronto hay en la comunidad de estudiantes, donde le dicen, usted no tiene que hacer la declaración de impuestos si su ingreso no supera los 18,200. Lo cual es incorrecto. Tú siempre tienes que hacer tu declaración de impuestos, que no vas a pagar impuestos si tus ingresos no superan este nivel, ¿sí? Incluso este año tenemos unos tax offsets que nos están permitiendo ganar hasta $20,000 al año y no tener que pagar impuestos. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer el tax return, solamente que cuando lo hacemos, si no nos pasamos de ese nivel de ingreso, entonces, ¿qué va a pasar? A la gente que trabaja con ABN, pues no van a tener que pagar impuestos y a las personas que trabajaron con Tax File Number, todos esos $5 que su empleador le quitó, se los van a devolver el 100%. Listo, voy a quitar un poquito acá, que es que no los puedo ver si están haciendo preguntas. Listo. ¿Todavía la pueden ver? Vamos a tener las preguntas en el... Más adelante, sí. Más adelante. Bueno, entonces, correcto. Perfecto, me devuelvo acá. Listo. Entonces, eso es como lo más importante, tener en cuenta como el nivel cuando empiezan a pagar impuestos. Entonces, la gente Working Holiday. Entonces, llegó el 30 de junio y ahorita todo el mundo quiere reclamar los impuestos. Es por eso, porque pues el tax que le quitó el empleador lo quieren de vuelta. Entonces, cuando vamos a hacer a nuestros impuestos, ¿qué necesitamos? ¿Qué información necesitamos? ¿Y cómo está organizada la declaración de impuestos? Entonces, si yo trabajo con Tax File Number, este año en particular tenemos un sistema que se llama Single Touch Point,
donde tu empleador ya le ha informado a la oficina de impuestos cuánto ganaste con Tax File Number. Entonces, digamos que no tienes que hacer nada porque la oficina de impuestos ya va a tener esa información. Entonces, ¿en qué consiste este nuevo sistema que ellos tienen? Que cada vez que tu empleador te paga, sea semanal, quincenal o mensual, el empleador tiene la obligación de entregarte algo que se llama como el Payment Slip. Una copia de ese Payment Slip va a ir a la oficina de impuestos. ¿Y qué hace la oficina de impuestos? Ellos suman, como decir, todos esos Payment Slips y ellos van a crear algo que se llama un Income Statement, donde ellos ya van a saber tu empleador cuánto te pagó con tax y cuánto tax te quitó. Y ellos simplemente esperan que lo que esté en tu tax return pues sea lo que está en el Income Statement que ellos tienen. ¿Qué pasa si trabajo con ABN? Entonces, como con ABN yo soy mi propio negocio, digámoslo así, yo soy la que soy responsable de ir a mirar qué facturas cobré durante el año. Entonces, acá lo que yo les recomiendo es vayan al banco y revisen de los depósitos del banco que le hicieron, qué depósitos fue por pagos de facturas con trabajos con ABN, y ese sería el total de ingresos que colocaríamos, digamos, con trabajos de ABN, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener? Hay dos cosas que las personas que trabajan con ABN tienen que tener en cuenta. Uno es que si tú eres un contratista en alguna de estas 4 industrias, las personas que te están pagando a ti van a informarle al gobierno cuánto te están pagando con ABN, que es la industria de la construcción, de la limpieza, los domicilios y el IT. ¿Listo? Entonces, digamos, yo tengo muchos clientes que me dicen, no, pues que yo no quiero reportar todo lo que gano con ABN. Entonces, obviamente, si usted está en estas industrias, no tiene opción porque la persona que te está pagando, pues ellos van a reportarle eso al gobierno. Generalmente los contratistas tienen hasta el 18 de agosto para subir esta información a ATO. ¿Cuál es el otro ingreso por ABN que se nos aplica mucho a los estudiantes? Y es lo que llamamos el Share Economy. Entonces, ¿qué es el Share Economy? El Share Economy son todas estas aplicaciones nuevas que tenemos para poder generar ingresos. Entonces, ahí tenemos Uber Eats, tenemos Uber Ride, tenemos Airbnb, tenemos iTaskR, tenemos OneFlare. Entonces, cuando recibimos ingresos por estas aplicaciones, los vamos a colocar como parte del ABN. Incluso hay muchas aplicaciones, algunas de acá, que no te piden ni ABN ni Tax File Number. Sin embargo, ellos van a reportar los ingresos que te pagaron a ti, entonces por eso necesitas colocarlos. Entonces, estas serían como las dos cosas que tendríamos pendientes con ABN. ¿Qué otra cosa necesitamos mirar revisando nuestros ingresos? Acá tenemos los estudiantes que trabajan en cash, que no es un secreto, pero entonces aquí ¿qué es importante? Acá es asegurarse que si usted mandan dineros overseas, sí, pues para su país de origen, asegurarse que ese dinero o ese valor está reportado en su declaración de impuestos de cada año. ¿Qué otra cosa hemos tenido con los estudiantes también? La venta de bitcoins. Entonces, eso se llama cryptocurrencies y eso solamente las ganancias que tengan y si sacan la plata a una cuenta australiana, tienen que incluir eso como un capital gain en su tax return. Y por último, tenemos esta que son los trabajos en cash cuando nos pagan a la cuenta. Digamos que esta modalidad, si la podríamos llamar así, se ha vuelto muy famosa en los estudiantes y personalmente no me gusta porque entonces, ¿qué es lo que hacen los empleadores? Que con tal de no pagarle el tax que tienen que pagarle al estudiante y el superannuation les dicen que les están pagando en cash, pero realmente les consignan a la cuenta. El hecho que les consignen a la cuenta deja de ser cash. Esas consignaciones se vuelven ingreso taxable. Entonces, por lo menos, Rosa fue una de nuestras clientes que la auditaron y eventualmente, como ustedes lo pueden ver ahí, la oficina de impuestos dicen que tiene que declarar todos los trabajos, incluyendo los cash jobs en el tax return. Entonces, ¿y cómo sabe la oficina de impuestos? Porque generalmente cuando les hacen los pagos que supuestamente son cash,
viene de una empresa australiana con un ABN registrado como empresa australiana y llega a la cuenta del estudiante. Entonces, esos clases de trabajos también tenemos que reportarlos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, nuestra tarea es como revisar nuestros ingresos por el año, de esos 4 clases de ingresos que les mencioné, y mirar cuánto fue. Entonces, ya sabemos, si son menos de $20,000, perfecto, porque entonces voy a hacer mi declaración, pero no voy a tener que pagar impuestos, y si trabajé con Tax Fund Lampa, me van a devolver todo el dinero. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Digamos que me gané $32,000 o $22,000. Voy a buscar gastos que estén relacionados a mi trabajo que me ayuden a disminuir mi ingreso. Acá es muy importante y quiero anotar una cosa, porque yo tengo estudiantes que a veces el vecino, el primo, le dijo, vaya y cómprese un computador, un teléfono, hasta un carro, que el gobierno le devuelve la plata al final del año. No, los $2,000 de gastos, el gobierno nunca físicamente te va a devolver la plata. Simplemente te va a permitir usar ese gasto como una deducción para bajar tus ingresos. Pero esos $2,000 nunca te los van a entregar físicamente. Ahora miremos, listo, entonces tengo, no sé, tengo $30,000 de ingresos. ¿Cómo bajo mi ingreso? Entonces vamos a mirar qué gastos ellos nos permiten deducir. Generalmente, muy común son los uniformes. Entonces, o trabajas como chefs, o trabajas como mesero, o trabajas como cleaner y te tienen uniforme, o trabajas en construcción y te toca comprar ropa de protección. Entonces, estaríamos mirando todo esto. Y es por eso tan importante que ustedes deberían ir guardando, digamos así, estos recibos durante el año para poderlos reclamar al final. Los permisos y licencias, entonces, que sacaron el White Card, el Working with Children, que de pronto están haciendo algún curso de licores, el BART, coffee making, lo que sea. Entonces, vamos a mirar todas esas licencias que necesito para hacer mi trabajo o tener ese trabajo que tengo. También transporte. Entonces, con transporte, casa, trabajo, el gobierno, por alguna razón, que no sé cuál es, dice, usted no puede reclamar ese gasto. Pero si usted tiene 2 trabajos y por lo menos tiene un trabajo en la City y le toca ir, digamos, a Charleston o algo así, ese transporte entre trabajos sí es algo que nos permiten deducir. Tenemos las donaciones. Entonces, por lo menos si yo decido donar a la Red Cross o Working with Children o todas estas entidades que son benéficas, entonces eso sí me permiten. Y también el gasto a un contador registrado es un gasto deducible de su declaración de impuestos. ¿Qué tenemos este año como especial con lo del COVID-19? Hay mucha gente que tuvo que trabajar desde la casa, ¿sí? Entonces, el gobierno este año nos está permitiendo reclamar algo que se llama gastos de oficina home office. Acá tenemos como 2 opciones, digámoslo así. El gobierno ha dicho, listo, les voy a dar como un rate para que lo multipliquen por las horas que trabajaron, o la segunda opción es que revisen como sus gastos actuales que hayan tenido, pues, para su gasto de oficina. Entonces, digamos, por ejemplo, acá que trabajé, entonces, ¿qué necesito? Pues necesito electricidad, necesito computador, necesito gas, internet, teléfono, de pronto si compraron impresora, papelería, bolígrafos. Entonces, todos estos gastos los vamos a colocar como juntos y vamos a comparar cuál de las 2 opciones nos va mejor. Esto es para las personas que trabajan con Tax Fund Number. ¿Qué pasa si yo trabajo con ABN? Entonces, vamos a mirar nuestros gastos. Lo mismo. Transporte, gastos de oficina, materiales, uniformes. Por lo menos acá a las personas, hay muchos estudiantes que trabajaron con Uber Eats. Entonces yo siempre les digo, entonces vamos, que alquilan la moto, que compraron ropa de protección, que necesitan el teléfono, que compraron insurance, gasolina. Entonces todas estas cositas es las que van a reunir para tratar de reducir el ingreso y no tengan que pagar impuestos.
Pero algo muy importante, tenemos que tener un recibo o una prueba, así sea digital, de los gastos que queremos reclamar. Eso es muy importante. Listo, entonces esa es como la tareita que tenemos que hacer, mirar mi ingreso, mirar mis gastos. Y vamos a enviar nuestra declaración de impuestos. Muchas personas me dicen, bueno, Yarixa, ¿qué pasa si no hago la declaración de impuestos? Entonces, acá existe algo que llamamos penalties for no lodgement. Entonces, las penalidades por no lodgement en Australia son de $900 por año. Entonces, esto sería como el worst case escenario que puede pasar cuando las personas no hacen la declaración de impuestos. También tengo muchos estudiantes que me dicen, Yarixa, yo sé que, ¿será que si yo trabajo de horas de más, la oficina de impuestos le va a decir inmigración? Entonces, en ese caso, lo que yo les digo, no sé si ellos les van a decir, lo que sí tenemos es información de inmigración, cómo ellos revisan las 40 horas de trabajo de los estudiantes. Entonces, por lo menos en este caso específico que ellos tienen como ejemplo, ellos dicen que los estudiantes deben, cuando trabajan con Tax File Number, tomar, digamos, el mes, digámoslo así, y dividirlo en 4 semanas. Y en ese mes hay 3 quincenas, que es la quincena 1 y 2, 3 y 4 y 2 y 3. Que yo no sé dónde sacaron la tercera, pero así es como ellos lo deciden. Y ellos, por ejemplo, dicen que en esta quincena, 2 y 3, esta persona trabajó más de 40 horas y se le tendría que cancelar la visa. ¿Sí? Pero como yo siempre les digo, estoy siendo un poquito extremista y lo traje acá es porque tengo muchos estudiantes que tienen esta duda. Y como siempre, inmigración viene a la oficina de impuestos, pues ellos están conectados, pero es más cuando, digamos, los estudiantes dejan de estudiar, entonces inmigración empieza, pero ¿cómo así? Debe ser que están trabajando de más. Y cuando revisan, eso es lo que ellos van a revisar. Entonces, perfecto, tenemos toda nuestra información. ¿Cómo le enviamos esto? ¿Cómo hacemos el tax return? Entonces, hay 2 opciones. Una opción que es gratis, ¿sí? Que se hace a través de la cuenta de MyGov. Entonces, si ustedes, por lo menos, chicos, no tienen su cuenta de MyGov, lo que voy a hacer es que los voy a invitar, les voy a dejar nuestra página de Facebook al final y nosotros tenemos un video paso a paso cómo pueden crear su cuenta de MyGov si ustedes deciden hacer la declaración de impuestos, digamos, ustedes mismos. Indiferentemente, cuando entren a su cuenta de MyGov, la información va a estar igual en el orden que les acabo de informar, de ingresos de Tax File Number, gastos, ingresos de ABN y gastos. Entonces tendrían que entrar y llenar esas secciones. Esa es una opción si deciden hacerlo gratis. La otra opción es que ustedes lo hagan con una persona que es registrada. ¿Qué es la diferencia? Primero, el tiempo. Cuando ustedes los hacen solos a través de la cuenta de MyGov, van a tener hasta el 31 de octubre para hacer la presentación. Cuando tú lo haces con un contador, tienes hasta mayo del 2021. ¿Sí? Eso es una. La otra, pues tú esperas que el contador que le estás pagando, pues te reclame los gastos que son correctos. Y por último, en caso de que exista una auditoría o algún problema con la oficina de impuestos, que tu contador te represente. ¿Qué no les recomiendo? Y digamos que de estos casos, yo creo que a la semana estamos recibiendo, no sé, mínimo 3. Es que hoy en día alguien aprendió a manejar la cuenta de MyGov y se volvieron contadores. Entonces son contadores que no son registrados y les están cobrando a los estudiantes por hacerles el tax return. ¿Qué pasa? Cuando un contador no es registrado, la única opción como puede mandar tu declaración de impuestos es a través de tu cuenta de MyGov. Porque un contador registrado tiene su propio software y él no necesita tu cuenta de MyGov. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando estos contadores hacen la declaración de impuestos, la información que ellos deciden colocar en esa declaración de impuestos, tú eres 100% responsable por lo que esa persona coloca. Entonces, acá les traigo un ejemplo de una de nuestras clientas que vino, efectivamente la auditaron, la persona que le ayudó a hacer el tax return le había metido $2,600 de gastos de la imaginación de esta persona.
como ella no tenía evidencias de estos gastos, pues la auditaron y ella tuvo que pagar un 25% de la multa de esos gastos. Entonces, por eso me gusta hacer estos seminarios y por eso me gusta ayudarles y dejarle como todos los links que más podamos para que lo hagan ustedes solos, o si no se sienten seguros, consigan un contador, pero se aseguren que sea alguien que sea registrado. Es súper importante. ¿Cómo nos damos de cuenta? Acá existe algo que se llama el Tax Agent Board. Entonces, si, no sé, Pedrito vino y me dijo, no, yo quiero ayudarte a hacer el tax return y te va a cobrar, no sé, $80, venga, yo primero veo si usted está registrado. Si usted está registrado, perfecto. Segundo, te tienen que dar una factura por lo que te estén cobrando. Y lo último, que te den una copia del tax que están enviando a la oficina de impuestos. Estas son como las 3 cositas que ustedes tienen que tener en cuenta si deciden pues tener la ayuda de un contador, digámoslo así. Bueno. Una cosa y última cosa para el tax return de un estudiante que es súper importante, y la traje acá es porque también existe este mito donde no sé quién le dijo a los estudiantes que ellos reciben de vuelta la plata que pagan por el seguro médico en la declaración de impuestos, lo cual no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá en Australia la medicina es gratis, digámoslo así, para las personas que son residentes o ciudadanas. Entonces, si yo ya soy ciudadano y yo voy al hospital, pues yo no pago nada, es gratis. ¿Cómo ellos pagan, digámoslo así? Ellos lo pagan a través del sistema de impuestos, a través de algo que se llama Medicare. Entonces, cuando hacemos nuestra declaración de impuestos y nuestros ingresos superan 22.393, el gobierno nos va a cobrar el Medicare. Nuestra obligación como estudiantes es decirles, no, un momentico, yo no soy estudiante, no me tienen que cobrar ese Medicare. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que hacer una forma especial que se llama Medicare Levy Exemption Form. Acá mandamos esta forma, que sí, les puedo dejar el link más adelante, ahorita que terminemos. Mandamos nuestra copia certificada del pasaporte y nuestras visas. ¿Qué hace el gobierno? Va y hace Human Services. Ay, se me fue. Nos mandan una carta como esta, diciendo, sí, efectivamente, usted no tiene que pagar el Medicare de esta fecha a esta fecha. Y con esa carta es que nosotros le decimos al gobierno, no nos cobre el Medicare. Si después de esta hora juntos, esto es lo único que ustedes sacan del seminario, me daré por bien servida, porque la cantidad de dinero que los estudiantes pierden con el Medicare es increíble. Entonces, para que por favor se den de cuenta, si deciden hacerlo solos, que tienen que hacer este proceso extra, si se pasan de los 22.200, o si antes han ya hecho su tax return y les han cobrado el Medicare, para que hagan una corrección y les devuelvan ese dinero. Creo que ahora sí, voy a mirar si funciona. Ya. Eso era como lo básico que teníamos de lo que tienen que tener en cuenta en la declaración. No sé si pasamos ahora sí a alguna de las preguntas que de pronto tengan. Ya podemos recibir preguntas, ¿verdad? Sí. Ok, yo te las voy leyendo acá, Yarixa. Sí. La primera pregunta que nos hacen es de Viviana Hernández. Sí. Ella pues nos hace varias preguntas. Y una de ellas dice, cuando el empleador ya tiene registrados los pagos y yo ingreso el ABN, ¿qué se debe hacer adicional a eso? No sé si ella trabajará con Tax File Number o con ABN, no entiendo, o sea... Me imagino que debe ser con ABN. Sí, no, entonces con ABN en todo caso tú tienes que, digamos, tú tienes, Viviana, que sumar tu ingreso con ABN y en el tax return vas a colocar en la parte de ABN ese ingreso. Lo que digamos, la gente que te paga a ti le avisa al gobierno y es porque el gobierno lo que hace después es como comparar lo que tú colocaste en tu declaración de impuestos con lo que ellos tienen, ¿sí? Entonces, por lo menos, no sé, que tú hubieras ganado $30,000
y tú solamente colocas que ganaste 20.000 en la parte del IBM, pero ellos ya tienen, el gobierno ya tiene reportado 30.000, entonces de pronto ellos esa parte es la que quieren que concuerde. Ok, ella hace otro tipo de preguntas. Dice, si ella, dice, el tax return lo hace en la cuenta personal al fin de año fiscal. Sí, Vivian, entonces, si no tienes cuenta de MyGo, lo primero, si decides hacerlo sola, te invitaría era que sigas el link que te vamos a enviar de nuestra página de Facebook y veas el video que va paso a paso cómo crear tu cuenta de MyGo y cómo ligarla a Leitio. Y ahí puedes hacer tu declaración de impuesto y también puedes ver, digamos, los reportes si trabajas con Tax and Lombard de los empleadores, lo que te hubieran enviado. Ok. Y la otra pregunta es, si el seguro, dice ella, si el seguro me pagó una indemnización personal, injury, ¿tengo que declarar esto en la declaración de renta y pagar? Sí, cuando hay dos clases de pagos, digamos, de insurance. Hay una cosa que se llama un lump sum y otra que son pagos para cubrir tu salario, ¿sí? Entonces, dependiendo. Si es un lump sum, no necesitas, pero si lo que te paga el insurance fue para reemplazar el salario que dejaste de recibir por estar, pues, estar incapacitada, digámoslo así, esa parte sí lo tienes que incluir. Ok, listo. Y la otra pregunta es, si gané más de $21,500, ¿debo pagar $4,000? No, entonces de pronto acá me devuelvo y de pronto me voy a devolver un poquito acá a esta tablita. Esta, ¿sí? Entonces, no, digamos, hagamos de cuenta, ¿cuánto ella ganó? ¿31.000? Acá dice que ella ganó, gané más de 21,500, ¿debo pagar 4,000? Sí. No. Dice. Entonces, digamos que hubieras ganado 21.000. Entonces, como les digo, generalmente después de 18.200 tenemos que empezar a pagar el 19%. Este año tenemos los tax offset donde, digamos, ella puede ganar $20.000 y, digamos, en esos $1,000 extra que ganó, pasaría a pagar el 19%, entonces pagaría $190 en los 21.000 que ganó, digámoslo así. Ok, listo. Tenemos otra pregunta y es Erika Saldarriaga. Si la persona tiene ABN, pero debido al COVID trabaja en casa, ¿puede escribir los gastos de electricidad y otros? Sí, creo que tú nos habías explicado ese tema, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, sí, por el COVID tuvieron la persona, porque ¿qué pasa? Cuando tú tienes tu propio negocio, generalmente tú necesitas, cuando estás trabajando desde la casa, entonces existen muchas personas, digamos, que sea un hairdresser, tengo una peluquería, de pronto, digamos, muchos freelancers que trabajan, digamos, en marketing y trabajan desde la casa, ellos necesitan la oficina. Entonces, en ese caso, ellos pueden reclamar eso que llamaríamos como no occupancy expenses por tener su negocio desde la casa. Ok, y eso debe haber algún tipo de soporte o Sí, certificado. importante. Con ellos sí tenemos, entonces, hagamos de cuenta, digamos que yo soy la contadora y que yo, digamos, viera clientes desde acá donde estoy, ¿sí? Y que yo digo, mi casa tiene 3 cuartos y uno de mis cuartos yo decidí que es mi oficina. Entonces, digamos, mi oficina del total de la casa ocupa el 30%. Entonces, yo voy a reunir, digamos así, los gastos de mi electricidad, de mi internet, de mi agua, del gas, y voy a reclamar el 30% de esos gastos porque esa es la proporción de lo que yo estoy usando de esos gastos para tener mi negocio. Y tenemos otra pregunta. Dice una consulta, si he trabajado con Visa Work on Holiday y he ganado menos de 18,200, ¿deberían reintegrarme el tax pagado o solo No. para los que vienen de visa de estudiante?
Solamente, entonces acá tengo la gente que tiene Working Holiday, no sé si todavía están viendo mi pantalla, sí. Sí, estamos viendo tu Sí, pantalla. perfecto, entonces para la persona que hace esa pregunta, la gente con Working Holiday no tiene estos 18.200 que tienen los estudiantes. Ellos empiezan a pagar el 15% desde el primer dólar que ganan, ¿sí? Entonces, para ellos es un poquito más difícil que les llegue un refund, porque obviamente el tax no tienen esos tax offsets que tienen tener la visa de estudiante, ¿sí? Entonces, no, la persona que está en Working Holiday, si tú ganas 18.200, lo tienes que multiplicar por el 15% y eso es lo que vas a pagar de impuestos. Ok. Listo. Tenemos acá una última pregunta que dice, número 1, con el problema del virus actual, ¿cuál es el tope máximo para no pagar taxes? Bueno, ya lo repetimos, es $20.000 al año. Ok. Incluye, muy importante, incluyendo los dos, ¿no? Sumando el Tax Fund Number y el ABN juntos, no separados, no juntos. Ok, el número dice, trabajo con tax. Si mi empleador o pagado todos mis tax en el último año, pero supero el tope, entonces pierdo los tax pagados por mi empleador y debería pagar el monto por el que supere el límite. Sí, entonces la respuesta, no sé cuánto esta persona ganó, pero digamos que esta persona trabajó con Tax Fund Number y le quitaron $2.500. Sí, digamos que él ganó $30.000 y le quitaron $2.500. Entonces, lo que va a pasar es que en esos primeros 20.000 no pagas impuestos, vas a pagar solamente en esos $10.000 que se fueron más de los 20.000. Vas a estar en este rango, vas a pagar el 19%. Entonces, eso es $1.900. Como te quitaron ya 2.500, te devolverían solamente 600, pero no es que los pierdas, o sea, si pagaste tax de más, te devuelven la diferencia en lo que tendrías que pagar y lo que ya tu empleador te quitó. Ok, listo. ¿Tenemos alguna otra información adicional que comunicar, Yarixa, que tú consideres importante? Sí, iba a pasar un momentito a mostrarle lo de las personas que están buscando trabajo de pronto con Tax Fund Number, que es una pregunta que tengo muy seguida, es esta forma. A los estudiantes cuando llegan y empiezan a buscar trabajo con Tax Fund Number, generalmente les entregan esta forma. Y hay una pregunta acá que los confunde mucho, que es la pregunta 7. La pregunta 7 les preguntan que si ellos son residentes para propósitos de impuestos o si son foreigners o son working holiday. Entonces, acá es importante tener algo en cuenta. Si yo soy un estudiante internacional y mi visa es mayor a 6 meses, entonces yo soy residente para propósitos de impuestos. Sabemos que para inmigración no somos residentes. Para propósitos de impuestos solamente, si mi visa es más de 6 meses, yo marcaría acá. Porque a veces los estudiantes se equivocan y marcan que son foreigners. Y cuando colocan que son foreign, entonces les quitan el 32.5 de cada dólar que se gana. Eso es algo como que teníamos importante. ¿Qué otra cosa también quería mencionarles? Ahorita con lo del COVID, los estudiantes, muchos pudieron sacar su superannuation antes del 30 de junio. Pero en ese proceso de sacar la superannuation, muchos pensaban, digamos, que tenían mucha más plata en el superannuation de lo que realmente tenían. Y el problema de eso es que muchas personas o estudiantes tenían 2 o 3 cuentas, ¿sí? Entonces, la recomendación hoy es, una vez consigan su primer trabajo con Tax Fund Number y su empleador les coja el fondo de pensiones, lo más importante es que usen ese fondo de pensiones para todos los trabajos que consigan en Australia, ¿sí? Generalmente eso lo van a poder ver acá en su payment slip. Ahí van a tener el fondo y pues cuánto y el member number. Porque eso sí fue algo que muchos estudiantes, eso fue una cosa importante. Y segundo, súper importante, chicos,
sus cuentas de MyGov. Como les decía, estas cuentas son privadas y son de ustedes. No le den el acceso a otra persona. Porque, ¿qué nos pasó? Tuvimos 2 casos de nuestros clientes donde ellos hicieron el tax, de unos clientes nuevos que ellos hicieron el tax anteriormente con estos contadores y que no son registrados, sino que hacían a su cuenta de MyGov. Y como el superannuation la estaban reclamando a través de la cuenta de MyGov, estas personas trataron de reclamarle a superannuation como si fuera él. Y desafortunadamente la oficina de impuestos dice, esta es su cuenta privada. Si usted decide darle acceso a otra persona y esa persona hace algo incorrecto, es su problema, porque usted no debería estar dándole acceso a la cuenta de MyGov. Es para usted nada más. ¿Sí? Esas son como las 2 cositas que quería como adherir, que creo que es importante que los estudiantes lo sepan ahorita que, pues, ojalá esta pandemia pase y empiecen a buscar trabajo y cuando eso ocurra para que lo tengan en cuenta. No sé qué más les pueda... sí, perdón, otra cosita última. Las horas de trabajo. Cuando encuentren trabajo, ¿cuánto les deberían pagar a los estudiantes ahorita? Entonces, la hora mínima de trabajo en este momento está en 19.84 si están trabajando part-time o full-time. Si deciden trabajar casual, es 24.8. Y en cualquiera de los dos, siempre les tienen que pagar la pensión del 9.5. Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando estén buscando trabajo. Tenemos acá otra pregunta. ¿Sí? Ricardo Rojas Ramírez dice, si reclamé el súper, ¿debo declarar el dinero recibido y pagar el impuesto sobre esa cantidad? No, el súper que reclamaron no es taxable. Entonces, eso es algo muy bueno. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Y que una de las razones por la que tú podías reclamar ese dinero es que tus condiciones se hubieran cambiado, tus horas de trabajo pues hubieran cambiado o te hubieras quedado sin trabajo. Entonces, tenemos varios estudiantes que reclamaron el superannuation y siguieron trabajando igual, digámoslo así. Entonces, con esta clase de personas, el ATO se ha dicho que ellos van a revisar, digamos, con el single touch point que les mencionaba antes, con los payment slips que los empleadores envían al ATO. Y si ellos se dan de cuenta que sus condiciones no cambiaron, entonces estas personas sí tendrían que incluir esa superannuation como un ingreso taxable y pagar impuestos en esa cantidad. Ok, listo. Tenemos una última, es de Viviana Hernández. Dice, Yarisa, tú mencionas que es lump sum, en el caso del seguro hay que pagar. No, en el lump sum no, pero hay otra que es replacement of income, en esa sí. Ok. Y ella también quería saber en la casilla 8 qué se debe poner, que sí o que no. A ver, me devuelvo viviendo por acá, estamos acá. En la casilla 8, listo. Entonces, la casilla 8 me pregunta, do you want to claim the tax-free threshold? Entonces, aquí esto va a depender de cuántos trabajos tú tienes. La idea es que si yo llego y este es mi primer trabajo, entonces yo le marco que sí. Pero si yo tengo 2 trabajos al mismo tiempo, en el segundo trabajo, a esta casilla le voy a marcar que no. ¿Sí? Entonces, esto va a depender si el trabajo que estás aplicando es tu primer trabajo o tu segundo trabajo. Bueno, entonces, por último, quería mencionarle cuando el estudiante se va. Entonces, yo ya vine, pasé rico en Australia y resulta que, no sé, en diciembre me tengo que ir del país. Entonces, ¿qué necesito hacer como estudiante cuando me voy? 2 cosas. Una, tienes que hacer algo que llamamos un Final Tax Return, que es como tu Tax Return final y que lo que eso hace es que como que la oficina de impuestos congele tu Tax Return, digámoslo así, y pues ya no tengas más obligaciones con ellos.
Entonces, si por lo menos tú trabajaste ahorita de julio y decides irte en diciembre, por ejemplo, tú podrías en diciembre reclamar el tax que acumulaste por esos 6 meses sin tener que esperar hasta el 30 de junio del 2021, digámoslo así. Y esas aplicaciones se llaman un Early Assessment Tax, se envían a la oficina de impuestos y generalmente toman de 3 o 4 semanas a que te hagan el pago. Lo cual es muy bueno porque hay mucha gente que por X o Y motivo llegan sin dinero a sus países o querían viajar o cosas así. Entonces, este dinero recibiéndolo en diciembre como que les amortigua un poquito sin que tengan que esperar esos otros 6 meses, digámoslo así. Eso es una cosa. Y la otra cuestión es reclamar el superannuation. Entonces, si me voy en diciembre y necesito tener 2 cosas para poder reclamar mi superannuation. Tener mi visa cancelada y estar fuera del país. Entonces, esa aplicación se hace desde fuera del país, se hace a través de una aplicación DAS. ¿Y qué necesitamos tener? También de pronto dejar un pasaporte certificado y hay estudiantes que tienen balances mayores a $5,000. Entonces, cuando tienen un balance tan grande, toca hacer una forma extra que se llama la 194. Y ya entonces el estudiante lo que hace es que deja su cuenta bancaria abierta, recibe su declaración, recibe su superannuation y después cierra la cuenta bancaria. Tristemente, para la gente que está en Working Holiday o que en algún momento, digamos, estamos hablando de los estudiantes de Chile y los estudiantes creo que es de Perú, o esa parte solamente les devuelven el 35% del balance que tengan en su superannuation. Entonces, acá les quiero dejar la página de Facebook nuestra, es YNS Accounting, para todas esas personitas que no tengan su cuenta de MyGov y que de pronto necesiten hacerlo. Como les digo, tenemos un video paso a paso cómo pueden seguirlo para poderlo hacer. Si de pronto más adelante les surgen más preguntas, con mucho gusto nos pueden escribir a nuestra cuenta de preguntas, que es info@ynaccounting.com.au. Entonces, no sé si quieren aprovechar otros 5 minuticos y no sé qué otras preguntas tengan en este momento. Pues actualmente acá en el chat no tenemos más. Mentiras, acá tengo una de Caroline Blanco. Ella pregunta, pero creo que tú ya lo hablaste del tema. Pregunta, ¿los tax se pagan después de aplicar los descuentos o se le descuentan del total de ingresos sin aplicar los descuentos? Es decir, uniforme, celular, etcétera. No, es después, digamos, el neto. Después de que, y por eso es que es como tan importante Después los gastos. neto. Sí, Okay. es el neto. Después del neto es que llegamos a calcular el tax. Esa es la respuesta para Caroline Blanco Díaz. Para las personas que de pronto quieran que nosotros los ayudemos, nosotros tenemos un descuento especial para la agencia con los fees empezando desde $88, para el cual necesitan contactar la agencia y pedirles el código. Entonces, ¿cómo los podemos nosotros ayudar si deciden hacerlo con nosotros? Nosotros tenemos la opción de hacer el tax return en línea, donde simplemente nos suben los documentos de lo que necesitamos, o podemos hacer una cita personalizada donde tú vas a tener una cita en tu propio idioma. Nosotros tenemos contadores que hablan portugués, inglés y español y tú escoges la cita, el día y la hora que quieres venir y ese día se hace tu declaración y es un poco más personalizado. Vas a tener una cita con un contador por lo menos de 1 hora. Previamente debemos tener los documentos listos. Es claro eso, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces, lo que hace es que cuando reservan la cita les va a llegar un email con la confirmación de los documentos que necesitan tener y ese día en la cita pues ya tienen todo listo. Tenemos una última pregunta, dice, si reclamé el súper estando fuera de mi país y quiero regresar a Australia, ¿debo reponer este dinero o ese dinero? No, bueno, esa es una importante pregunta y es algo que, digamos, con los
es un mito, digamos que es otro de los tantos mitos que tenemos, donde le han dicho a los estudiantes, si ustedes reclaman su superannuation y salen del país y después quieren volver, no pueden volver a entrar o algo así. No, totalmente, no te preocupes, tú puedes volver. Por eso es que el gobierno nos cobra el 35% de impuestos. Porque, ¿qué pasa? Esa superannuation generalmente debería ser para pensiones y quedarse hasta que tú cumplas 60 años. El gobierno dice, listo, pues tú no te vas a quedar acá en el país, te la voy a entregar y te voy a cobrar 35% de impuestos. Pero en un año quieres volver, no hay problema. ¿Qué va a pasar? Que no tienes un fondo abierto, entonces vas a hacer el proceso que te acabé de mencionar, donde consigues un trabajo y tu empleador te va a volver a abrir un fondo de pensiones nuevo, donde vas a empezar a recibir dinero. Listo. Yarixa, me preguntan si la licencia de conducción de Victoria se puede deducir de descuentos. No, entonces hay dos gastos que el gobierno considera como gastos personales. Uno es la licencia y otra es el pasaporte. Entonces, si por X o Y motivo, digamos, te toca viajar y, digamos, tienes que sacar pasaporte o visas o eso, ellos consideran eso como gasto personal y lo mismo las licencias. Incluso personas que con licencias que tienen que manejar camiones y eso lo consideran personal. Ok, listo, muchas gracias, Yarixa. Pues no siendo más, creo que vamos a hacer efectivo la oferta que tú nos haces dentro de las personas que nos escribieron en nuestro chat. Vamos a hacer un pequeño sorteo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas en las cuales ya no recibimos más personas porque nos escribieron más personas. Y voy a compartir la pantalla. En este Sí, momento tú me confirmas si la puedes ver. sí. Tenemos a Maribel Viviana, a Cristian, a Rodrigo, a Connie, a Ricardo y a Mónica, ¿sí? La idea es Perfecto. que dentro de este sorteo tenemos 6 participantes y la idea es que podamos entregarle a una persona totalmente gratis un tax return. Está excelente esa aplicación, nunca la había visto. Claro que sí. Mira, Rodrigo Ignacio es la persona Claro. Ah, afortunada. perfecto. Sí, Entonces, si nos está escuchando, para que por favor se presente y nos dé sus datos por interno, por favor. sí, exacto. Y también entonces les voy a dejar acá el dato de nuestra página por si quieren y claro, con él tú nos envías el contacto de él para saber y organizarle la cita para que él pueda pues venir. Y como les decía, nosotros tenemos oficinas en Australia, tenemos en Brisbane, tenemos también oficinas en Sydney, en Melbourne y en Adelaide. Entonces, obviamente, si ustedes necesitan o tienen familias, amigos que necesiten ayuda con contabilidad, pues con mucho gusto les pueden decir. Listo, muchas gracias, Yarixa, por tu tiempo. No, Creo que pudimos responder la mayor cantidad de preguntas y agradecemos pues tu tiempo y la disposición para poder no, con mucho responder. gusto. Y como siempre les digo, me encanta hacer estos seminarios porque creo que hay mucha misinformación con los estudiantes y siempre le creen al novio, al vecino, a la amiga y a veces cometen muchos errores. Entonces, por eso es importante que reciban la información correcta y más importante que la compartan también. Claro que sí. Recuérdanos una última vez fechas máximos Bueno, de... entonces si lo hacemos solo, tenemos hasta el 31 de octubre del 2020. Si lo hacen y son clientes del contador, hasta el 15 de mayo del 2021. Ok, perfecto. Listo, muchas gracias por tu Bueno, información. Muchas gracias a todos los participantes. Tuvimos alrededor de unas 50 personas conectadas. Muchas gracias a fantástico. todos. Y Bueno, entonces cuídense mucho y pues esperemos que todo esto que esté pasando pase pronto y la vida vuelva a la normalidad. claro que sí. Muchas gracias, Yarixa. Bueno, tengan linda tarde a todos, que estén muy bien. Que estés muy bien. Cuídate. Gracias. Chao. Chao.